Se fue Manuel Adorni finalmente, fin, como diría él, y obviamente hubo mucho chiste en las redes, y se va a llevar un montón de la agenda mediática como se llevó durante todo este tiempo, ¿vieron? Desde que descubrimos que el hombre no podía explicar cómo vivía, que era un panelista televisivo del montón y que sus compañeros de trabajo contaban que les pedía plata prestada, que no llegaba a fin de mes, y de repente llegó al gobierno, se pasó basureando a todo el mundo. Vieron que Adorni tenía ese cancherismo donde maltrató a los propios, a los ajenos, a los colegas. La verdad que fue un tipo muy desagradable. Y todos, como llevamos un tiempo en esto, decimos, mirá que no es para siempre. Mirá que hemos visto pasar un montón de tipos como vos por ahí. Pero además, cuando empezamos a ver que el tipo no podía explicar cómo vivía, bueno, ahí fue jaque mate. Y duró bastante, la verdad que duró 3 meses con un gobierno sosteniéndolo. Uno no se explicaba por qué. Si es que Adorni sabía cosas, si es que, como decía Adorni, no era por Adorni, iban por Milei. Si era así, ¿qué pasó ahora? No está Adorni, se va a ir por Milei. O sea, todas las excusas que pusieron durante todo este tiempo se caen, porque finalmente Adorni el sábado, un ratito antes de que jugara la selección argentina con Jordania y que le ganara, dijo, bueno, finalmente me voy, y puso una excusa ridícula. Me voy porque quiero preservarme a mí, a mi familia, etcétera. Yo insisto, esto se va a llevar una parte de la agenda y un pedazo de este editorial, obviamente, porque es un tema importante, que finalmente renuncie el jefe de gabinete. Ahora, están pasando cosas muy importantes en la Argentina. Primero, que los millonarios siguen de fiesta. Les voy a mostrar ahora unos datos que publicó el colega Leandro Renú de cómo lo único que aumentó fue la venta de autos de lujo. Pero después también hay datos de la macroeconomía y son muy preocupantes. Son muy preocupantes cómo están cayendo casi todos los sectores, excepto 2 o 3 específicamente vinculados al extractivismo, y cómo la Argentina está entregando incluso su soberanía digital y su mar. Entonces, pasan cosas complejas en el medio. Adorni, que tampoco es que con esto va a zafar de sus causas judiciales. Simplemente va a dejar de ser jefe de gabinete, cosa que ya había dejado de ser hace un rato. Ahora, Milei habló sobre Adorni, salió por teléfono con Majul, e incluso en medio de todo esto dijo lo siguiente. La posibilidad de que Adorni fuese sometido primero a una interpelación y luego una moción de censura, ¿pudo haber influido en la decisión suya y la de la secretaria? Nada. Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. De vuelta. Y esto obedece a que la situación ha escalado de una manera tal que frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel decide dar un paso de costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia. Esto pega, entre otras cosas, en esa línea de flotación imaginaria que tiene el gobierno, que son los más guapos, los más valientes, los más qué sé yo, y ahora de repente Adorni, que decía que él estaba preparado para esto, que iba a sostener, que iba a estar y tantos bla bla. Bueno, ahora pone como excusa a su familia para no poder tener una situación en la cual la familia no tiene nada que ver. Y después, repito, de varios meses de sostenerlo. Adorni dijo, vamos a ver el archivo, porque Adorni nunca resiste archivo, obviamente sobre esto tampoco, que no iba a renunciar. Mirá. Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de gabinete, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara. El presidente de la Nación me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el gabinete de ministros del gobierno más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea porque los argentinos venían esperando esta reforma desde hacía décadas y por culpa de su sistemática postergación es que se vieron empujados una y otra vez a una mayor pobreza. Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente, porque sabemos que es posible y sabemos cómo llevarlo a cabo y seguiré dando cuenta ante esta Cámara del trabajo hecho según dicta el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional. Bueno, no es más jefe de gabinete.
Vieron que no, le duran 2 minutos las afirmaciones. A él y a casi todo el gobierno, ¿no? De hecho, cuando estaba ahí, Milei fue a apoyarlo. ¿Se acuerdan que decíamos, ¿por qué va Milei a apoyarlo? Y miren los videos, donde era Adorni no se va, cantaban. Desde el palco Milei le decía, vamos Manuel. La Libertad Avanza quiere copar la parada, ¿no? Ahí estaba. Y estaba Milei. Vamos Manuel, ese es Milei. Primer arengador. Ese es Milei. No fue hace mucho esto, fue hace un par de semanas. Y ahora Adorni ya no es más jefe de gabinete. Ahora, el fin de semana, Milei también le dio una entrevista a El Observador, un medio de España, y volvió a hablar del tema Milei. Mirá. La explicación del pendrive y la inversión en criptomoneda se la crees así como la presentó. Lo va a determinar la justicia, yo no tengo ningún problema. A mí me parece absolutamente plausible. O sea, de vuelta, pero lo va a determinar la justicia. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho. Digo, me parece razonable. Digo, entendible en un país que hicieron todas las que te hicieron. En el caso, digo, que lo considera culpable la justicia, no tendría problemas Si lo consideran culpable, lo eyecto yo de una patada. Digo, pero digo, de vuelta, es algo que tiene que hacer la justicia. Yo creo en su honestidad, porque es un tipo honesto. Bueno, dice Milei que si lo detectan que no es honesto, lo echa de una patada. Bueno, lo echó. Y repito, la excusa es de temas familiares y qué sé yo. Adorni, como vieron recién, decía que no iba a renunciar bajo de ninguna manera y que iba a seguir en el cargo. ¿Por qué renuncia? ¿Por qué finalmente toma la decisión? Bueno, recién lo explicó María Caferata, ya les resultaba muy insostenible adentro del gobierno. Todos los días será una nueva. Yo repito, lo que le hicieron a Adorni en materia judicial es un bochorno. Un bochorno como el que le hicieron a Cristina, como el que le hicieron a Vudú, como el que le hicieron a Debido. O sea, filtrar sistemáticamente todo de una causa judicial. Entonces un día te enterás que compró unas sábanas, el otro día te enterás que compró un proyector, el otro día... Eso se hace a propósito. Cuando un juez y un fiscal quieren mantener algo en secreto, no se sabe. Lo que hubo, un operativo de demolición de Adorni. Veremos impulsado por quién. Pero recién contó María, ya no lo podían sostener más. Y finalmente Karina Milei toma la decisión. Ahora, es evidente que no era muy querido en el gobierno porque nadie salió a decir nada. Nadie. Cuando se fueron otros funcionarios del gobierno había, qué bueno, qué gran gestión que hiciste, te vamos a extrañar, viene el próximo, nos vemos en la fiesta, llegué con 5 conocidos, me voy con 5 amigos, esas cosas. Bueno, no hubo nada para Adorni. De hecho, lo saludó Karina Milei, que fue la que tomó la decisión. Insistió con que fue una cuestión personal. Y la propia Patricia Bullrich, el sábado, después de que gana la selección, publica un tuit donde dice, festejemos, brindemos, todas buenas. Bueno, hacía un par de horas que había renunciado el jefe de gabinete. Y Patricia Bullrich le clava un todas buenas. Obviamente Patricia Bullrich ha sido muy hábil, muy bicha, y cuando Adorni estuvo ahí al borde del precipicio, era la que lo empujaba. ¿Se acuerdan que dijo, lo apuró para que presente su declaración jurada, insistió en que no se podía sostener un funcionario así, etcétera? Se fue Adorni, pero los millonarios siguen de fiesta, y ahora quiero hablar del país, porque Milei también en La Nación Más dejó una de las grandes frases del fin de semana, lamentable frase, escúchenla, sobre qué es lo que está haciendo el gobierno, y fíjense con qué gobierno se comparó. Después de la elección de medio término, nosotros hicimos un conjunto, o sea, que lo que había prometido en 4 años lo cumplí en 2. Pero no solo eso, sino que además, entonces fuimos con nuevas propuestas para la elección de medio término y, digamos, siendo Manuel Adorni jefe de gabinete, logramos sacar inocencia fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acabamos de resolver el tema de los holdouts, sacamos modernización laboral, sacamos inocencia fiscal, sacamos la ley de glaciares, hicimos la baja de la ley de imputabilidad. ¿Cómo? Digamos, son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y la hicimos nosotros en 3 meses. Digo, ¿qué problema de gestión? No hubo problema de gestión. Es decir, hubo, digamos, un ataque sistemático contra un gobierno porque, digamos, vamos a decir las cosas, no les gusta porque les corté la pauta.
hicimos cosas que ni los gobiernos militares pudieron hacer. Viste que dice tanto Milei que por ahí en el medio quedan frases colgadas. Es muy fuerte esto. Porque recuerden que la última dictadura empresario-militar fue para implementar un modelo económico donde veníamos de una Argentina de matriz industrialista y se cambió por una Argentina de valorización financiera, donde había un reparto de la riqueza mitad y mitad entre capital y trabajo. La dictadura le sacó 30 puntos al trabajo, y se los dio al capital. Y como no podían hacer ese reformateo económico por los votos y consultando a la población, lo hicieron a través del terrorismo de Estado, que fue instrumental. El terrorismo de Estado no fue que los militares se levantaron un día y dijeron vamos a matar gente, vamos a torturar gente, vamos a desaparecer gente, sino que fue la instrumentalización de un plan económico. Y Milei dice, estamos haciendo más cosas que esa dictadura. En materia económica, obviamente. Ya hemos mostrado muchas veces de la similitud en lo discursivo y en la aplicación del plan económico Martínez de Oz con el de Milei. Milei ayer dejó esta frase, es muy potente, porque además una de las cosas que nos dejó la dictadura fue deuda. La dictadura de Martínez de Oz multiplicó al infinito la deuda externa de la Argentina. Dejó un país endeudado, dejó las empresas públicas endeudadas y además estatizó la deuda que tomaron las empresas privadas durante todo ese periodo. Eso es lo que hizo la dictadura. Y entonces me da pie para otra de las noticias del fin de semana, que fue el ministro de Economía, Caputo, que publicó este tuit donde dice toda deuda es kirchnerista. Esta es el tuit del ministro de Economía, Caputo, ¿no? O sea, si hay algo, otra de las grandes similitudes entre la dictadura y el gobierno de Milei es la deuda. Cómo aumentó la deuda. Y el gobierno está hace rato en una cruzada diciendo que este gobierno bajó la deuda. ¿Cuál es el truco? Porque Caputo es un muy simpático con la contabilidad. Él dice que bajó la deuda porque baja la deuda intrasector público. No te cuenta esa deuda. Tampoco te cuenta la deuda que va acumulando cuando renueva los intereses capitalizables, que lo hace cada mes y pico, 2 meses. Y entonces hace cuentas mágicas y dice que este gobierno no solo no aumentó la deuda, sino que este gobierno bajó la deuda. No solo lo tuitea, lo dijo la semana pasada en un evento que estuvo. Mirá. Porque ahora que volvió un gobierno no kirchnerista, viste que vieron que ellos antes llamaban financiamiento neto y lo festejaban cuando tenían financiamiento neto positivo. Ahora que nosotros hacemos refinanciamiento, es decir, financiamiento neto neutro, ellos vuelven a llamarlo deuda, no es nueva deuda, ¿sí? De hecho, la deuda ha caído fuertísimamente, esto es la deuda total, la deuda pública total. Cuando vemos la deuda con el sector privado y los organismos multilaterales, también cayó de manera brutal, está en niveles de 39%, y más importante para el dolor de kirchnerista, es el único gobierno que ha bajado la deuda consolidada, ¿sí? Venimos del primer gobierno de Cristina, que la subió en 144.000 millones, el de Macri en 60.000, el de Alberto Fernández en 177.000 y este gobierno la bajó en 22.000. Todos estos son datos, no es discutible, no es opinable. Si tan solo el ministro de Economía usara los datos del Ministerio de Economía. Ni hablar de que se olvida de que esa de Macri es de él, ¿no? Y se olvida que Alberto tuvo una pandemia en el medio. Una pandemia que tuvo que afrontar con la deuda que él había dejado durante el gobierno de Macri. ¿Qué dicen los datos del Ministerio de Economía? Bueno, dicen otra cosa. Les voy a mostrar los cuadros. Estos cuadros están en la página del Ministerio de Economía. En la página del Ministerio de Economía. Este cuadro tiene 2 lecturas. Una, la deuda en porcentaje del PBI, y la otra, la deuda en términos nominales. ¿Cuántos miles de millones de dólares debes? Bueno, como verán, no solo durante los años del kirchnerismo bajó la deuda sobre el PBI, sino que se mantuvo y apenas subió un poquito la cantidad de millones de dólares que se debían, pero iba bajando en relación al PBI. Esto está bueno porque la deuda no es un problema, ¿eh? La deuda, tomar deuda no es un problema. Todos nos endeudamos, ya que les gusta comparar la casa con los países. Vos te endeudás para comprar una heladera, porque la comprás en cuotas, le debes a la tarjeta, eso es deuda. Pero tenés una heladera, tenés un bien que te sirve para cuidar otros bienes.
y te suma a tu casa. Entonces, la deuda en sí misma no es mala. Si vos te endeudás para hacer una ruta, para hacer un hospital, para hacer un puerto de aguas profundas, para hacer una central nuclear, está bárbara la deuda. Si te endeudás para que los que juntan pesos los cambien a dólares y los fuguen, ya no sirve de nada. Esa es la diferencia entre endeudarte para algo que sirva y endeudarte a lo Caputo. Ahora, en este mismo gráfico lo que se ve es que ¿cuándo aumenta? ¿Cuándo gobernó Caputo? 2017-2018. ¿Y cuándo vuelve a aumentar fuerte? Ahora que vuelve a gobernar Caputo. Hay varios gráficos así. Poné otro más. Miren este. Esta es la deuda bruta, directo, de la Administración Central. Miren desde que asume Caputo. Otra vez. ¡Pum! Otra vez aumenta. Otra vez aumenta. Fíjate la deuda sobre PBI, que es este. Depende de la moneda. Los dos saltos son cuando gobierna Caputo. Cae sistemáticamente durante los gobiernos peronistas y vuelve a aumentar durante los gobiernos de derecha. Con Macri, Caputo, y con Milei, Caputo. Y fíjense la peor que tenemos, que es la del FMI. Este cuadro te muestra los principales deudores del planeta con el FMI. Los países que le deben al FMI fuertes son Ecuador, Pakistán, Ucrania y Egipto. Esos son los peores. Y después viene la Argentina. La Argentina, si sumás a los 9 que la siguen, tomó más deuda con el FMI que los 9 que la siguen. Pero además, si ustedes están viendo el gráfico y si no les cuento, tiene dos saltos verticales. Uno es con Caputo en el 2018, después se mantiene durante el gobierno del peronismo, y otro es con Caputo, otro salto de vuelta, ahora con Milei. ¿Qué te dice Caputo? Yo cambié deuda intrasector público por deuda con el FMI, por ende me da 0. ¿Cómo te va a dar 0 si le debes más en dólares a un organismo internacional y sacaste deuda en pesos intrasector público? Es vuelta a la casa. Es como vos le debes a tu tía y pasás a deberla al narco de la esquina. Entonces sí, ¿le debes dólares al narco de la esquina para pagarle pesos a tu tía? No tiene sentido. Bueno, eso es la matemática que hace Caputo. Literalmente toda la deuda la tomó él. Toda, es el récord mundial. Y sale a instalar que no tomó deuda. Ahora, si quieren, en lugar de que lo diga yo, o que lo diga Fer Alonso, o que seguramente lo diga Navarro en un rato, vamos a escucharlo a Nicolás Dujovne, que fue junto con Caputo el que tomó la deuda de manera ilegal con el FMI durante el gobierno de Macri. Caputo dice que toda deuda es kirchnerista, que el problema fue el país que recibió, primero con Macri y después con Milei. Bueno, Nicolás Dujovne, que estuvo con Caputo durante el gobierno de Macri, fue el que explicó qué país recibieron en 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina. Escúchenlo a Nicolás Dujovne. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Bueno, esto decía Nicolás Dujovne cuando asumió con Macri. Mientras decía esto, un paréntesis, tenía su clase declarada como un baldío, como descubrieron los colegas Nico Márcico, Gustavo Sosa y Sofía González, lo publicaron en su momento en Tiempo Argentino. El tipo un inocente fiscal, pero anticipado. Un baldío, declaraba su casa. Pero lo que contaba era que estaba el país desendeudado, las empresas desendeudadas y las familias desendeudadas. ¿No? ¿Qué tenemos ahora? Un país endeudado, empresas endeudadas y familias endeudadas.
Y él decía que el problema era que era un gobierno muy estrafalario. Entonces nadie le prestaba plata y nadie invertía acá. Bueno, supuestamente ahora, cuando está el gobierno no estrafalario, tendría que venir la inversión. Bueno, el fin de semana salió un informe del Instituto Argentina Grande que se fijó por cada $100 de inversión extranjera directa en la región, ¿cuántos llegaron a la Argentina en 2025? Los datos son de CEPAL. Bueno, de cada $100 que llegaron a la región de México para abajo en 2025, 1,6 vinieron a Argentina. El 1,6% de la inversión extranjera directa. ¿Quién se llevó toda la inversión? Entonces uno dice, bueno, se la deben haber llevado los gobiernos de derecha. Se la deben haber llevado Chile, Bolivia, Perú. No, se la llevó Brasil. El 77% de la inversión extranjera directa de la región se la llevó el Brasil de Lula. Y después se la llevó Claudia Sheinbaum en México. Y acá no llegó nada. Perdón, el 77 no, perdón, 77.000 millones. Me confundí el número nominal con el porcentual. ¿Sí? La mayoría se la llevó Brasil. Es más, nosotros tenemos un 95% menos que Brasil. ¿Se dan cuenta? Con los racionales vinieron acá 3.000 millones de dólares y a Brasil 77.000. Y a México 40.000. Y acá 3.000. ¿Dónde está la racionalidad de todo esto? ¿Dónde está? Bueno, Milei aprovechó su salida con Majul para volver a decir que nosotros no estamos mostrando los números de la economía. Todos los millones de dólares que le encontraron a Sirio, a Insaurralde, todo, 5 minutos. Digamos, y si, digamos, no se aparece una PlayStation, yo no sé qué cosa, digamos, 2 horas. Vamos. En nuestro caso, perdón, no es para defendernos, en nuestro caso le dedicamos muchas horas, de la cuestión de que, digamos, no hay otros temas. No querían tratar otros temas, no querían tratar, digamos, los números de la economía que salieron son buenísimos y verdaderamente los obviaron. Porque no les interesa mostrar la verdad. Bueno, qué triste ser Majul en la vida, ¿no? Tener que chuparle las medias a un presidente en vivo. Pero se habló mucho de Insaurralde y de Sirio. De hecho, efectivamente fue la estrategia del gobierno, y acá lo comentamos, ¿no? Bueno, ahora hablen de esto para volver a decir el cuco es el kirchnerismo. Y dice Milei que no hablamos de la economía. No, sí hablamos. El problema es que mostramos los datos que a él no le gustan. Y habla todo el mundo, además lo está viendo todo el mundo. Leí el fin de semana un informe que me mandó Fer Alonso de la consultora Equilibra, a la cual no se puede ni cerca de tildar ni de kirchnerista, ni de nada por el estilo. La dirige Martín Rapetti, en su equipo está Diego Bocio también, y publicó este informe que se llama, acá les estoy mostrando el título, La economía dual. ¿Qué significa una economía dual? Bueno, Milei te vende que todo anda perfecto porque crece el PBI. Bueno, el informe refleja que crece el PBI. Pon el siguiente gráfico. El producto, o sea, la economía argentina, en su globalidad crece. Es cierto que crece. Nadie dice que no crece. La pregunta es cómo crece. Y entonces, acá el informe dice, la actividad económica crece y alcanza un máximo, pero. Y el pero es que están creciendo solamente un par de sectores, pon el siguiente, pero son sectores que crecen sin generar empleo, sin generar industria, sin tener proveedores locales y sin derramar nada en la Argentina. Y como mostró Fer recién, dato que yo no tenía, encima llevándose la plata. Por ende, ¿es un crecimiento de verdad que sirve para la Argentina? Pon el siguiente gráfico. Ahí está. Este es el otro gráfico que muestra que por primera vez en la historia crece la economía y baja el empleo. Si ven lo que está resaltado al final en rojito, lo que te muestra es que la economía creció en global, pero hay menos trabajo. De vuelta, ¿qué crecimiento es? Porque si ven en todos los años anteriores, cuando crece la economía, crece la cantidad de empleo, cuando baja la economía, o se sostiene el empleo o cae el empleo. Ahora, que crezca la economía y baje el empleo nunca había pasado. ¿Por qué pasa ahora? Porque lo único que crece son sectores que generan mucha plata para poquitos. Mucha plata para poquitos. Pon el siguiente. Esto es toda la consultora Equilibra. Acá están marcados los sectores que crecen, los sectores que no crecen. ¿Cuáles son los que crecen? Agroindustria genera pocos puestos de trabajo, minería genera mínimos puestos de trabajo y petróleo genera pocos puestos de trabajo. ¿Cuáles son los que se destruyen, los que cayeron? Comercio genera muchísimo puesto de trabajo, construcción, principal empleador,
e industria, el otro principal empleador. Entonces no es que no se habla de la economía, el tema de la economía está muy mal. Está muy mal. Si cae la industria, cae la construcción y cae el comercio. Y no hay forma de que la agroindustria, la minería y la intermediación financiera, que es el otro que creció, tapen eso. En los bancos se despidió gente. ¿Ustedes entienden que los bancos se están llenando de plata mientras despiden gente porque cada vez necesitan menos trabajadores? ¿Pues los reemplazan por computadoras? Entonces no genera puestos de trabajo eso. Y lo que te muestra este informe de Equilibra es que los sectores de recursos naturales se expanden y la economía, la industria, se retrae. Y acá tenés un gráfico donde están todos los sectores industriales en rojo y solamente los sectores extractivistas en verde. Repito, hay que extraer. Esto no es antiminería, ni antiagro, ni antipetróleo, ni antigas. Bendecidos de tener eso. Pero solo con eso no alcanza, somos 50 millones de personas. No alcanza, ni cerca, si destruyen todo lo otro. Y este es el mapa, con este mapa me lo mandó Fer Alonso. Pon el último, el del mapita de la Argentina. Donde dijeron, bueno, vamos a ponerlo en el país, ¿no? Porque es prácticamente todo, excepto Neuquén, está todo en rojo. Fíjense, el Producto Bruto Geográfico solamente creció en 4 provincias. Neuquén, Río Negro, Mendoza mínimo, nada, y San Juan, ¿no? Esto es minería e hidrocarburos. ¿Alcanza para un país? No, evidentemente no, está todo el resto en rojo. Después fíjense en el segundo mapa, el del medio, es la cantidad de empresas. Todo el país en rojo, excepto Neuquén. Todo el país en rojo. Y el tercer mapa es el empleo registrado. Y está todo el país en rojo, excepto Neuquén, y un par de amarillos que es apenitas, subió tanto en Mendoza como en Río Negro. ¿Se dan cuenta que no alcanza? Insisto, tenemos que tener minería, tenemos que tener agricultura, tenemos que tener petróleo, gas, pero no alcanza. No alcanza. Ahora, el modelo de vuelta es Perú. Perú todos los años crece el PBI. Perú todos los años crece el PBI per cápita casi. Y el 70% son pobres. Bueno, estos son los números que Milei dice, no los mencionan, no me los dicen, etc. Ahora, Milei dijo además que estamos todos sobornados. Pon el tape número 18. Mirá. ¿Vas a presentarte la reelección el año que viene? Sí, pero eso lo va a decidir los argentinos. A mí me parece que lo más... En elección, digo. En elección deciden los argentinos, pero sí, yo me la voy a decisión presentar. de presentarte está. Sí, digo, o sea, ¿cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia? Digo, yo, digamos, o sea, o vos te crees que es normal haber metido 16.000 reformas estructurales en desregulaciones. Cuando me hablan de la micro, eso es micro. 16.000 desregulaciones. El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord. Digo, todos predecían una hiperinflación, la evitamos. Todos predecían una gran depresión, la economía crece. O sea, digo, la baja... A ver, si yo creo que si yo fuera peronista o tuviera sobornado a los medios de comunicación como hacen otros, digo, yo creo que ya habría calles con mi nombre, cosa que yo no me permitiría, porque digo, o sea, no creo en eso. Calles con su nombre. Hago una aclaración, tenemos un error en el graph, no está conversando con su amigo Santiago Abascal, el nazi español, sino que estaba hablando con El Observador, con Fernando González. Pero dijo eso Javier Milei en esta entrevista. Ahora, vamos a la micro. Recién les mostré el informe de Equilibria de la macro. Vamos a la micro con datos que da el Instituto Argentina Grande. ¿Vieron que bajó el precio del barril? Hace rato no hacemos el chiste con Fer, pero el precio del barril bajó en el mundo, está en $70. Bueno, ¿bajó la nafta? No bajó la nafta. No bajó la nafta. Este gráfico te muestra que el precio del barril subió, se mantuvo arriba y ahora bajó fuerte. Bueno, el precio de la nafta subió y subió. Ya está. Se queda arriba el precio de la nafta, a pesar de que cayó casi un 35% desde mayo el precio del barril de petróleo en el mundo. ¿Qué otro gráfico les puedo mostrar? Se sumaron 6.849 morosos por día en el último año. Esto me parece importante porque no sos vos. No sos vos. 286 personas por hora caen en situación de no poder pagar su deuda.
¿Cuánto sería por minuto? 286, tendría que hacer el... Perdón, 286 dividido 60. 4 por minuto. O sea, mientras estoy hablando, hay 4 argentinos, argentinas que entran en situación de no poder pagar sus deudas. Te repito para que no pienses que sos vos. ¿Sí? Mirá a tu alrededor, habla con tus amigos. Hay mucha gente que está en estas situaciones récord. De gente que no está pudiendo pagar su deuda. Ya es el 11% de la población argentina. El 11%. Mirá cuando dice sacamos no sé cuántos millones de la pobreza. Bueno. ¿Qué está pasando con los empresarios? Vamos a la micro. Invierten menos y crean trabajo en el exterior comprando bienes importados. Estos son los datos. Están invirtiendo menos acá, están despidiendo acá y están generando laburo en otro lugar. Lo dijimos cuando empezó Milei, ¿Qué hace una empresa que produce algo? Bueno, para producir algo necesitas 100 personas. Para importarlo necesitas 10. Echás a 90, te das vuelta, traes cajas. Esto es lo que está pasando. ¿Y dónde se está destruyendo más empleo? Que es además un sector muy preocupante. En los jóvenes. Fíjate cómo el Instituto Argentina Grande muestra esto. Y está cayendo el empleo entre varones y mujeres menores de 30 años. Menores de 30 años. Esto es lo que está haciendo Milei. ¿Quién está resistiendo a esto? Bueno, debería resistir entre otros la CGT, que representa a los trabajadores organizados y registrados. Bueno, el viernes habló uno de los cosecretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo, con el colega Nico Fiorentino en Futurock. La semana pasada se reunió la CGT y dijo, bueno, vamos a hacer un paro, vamos a hacer medidas de fuerza, etcétera. Entonces Nico Fiorentino le preguntó cuándo. Y esto le contestó Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT. Y Cristian, ¿y ese paro nacional que marcás como el punto final, o por lo menos el último tramo en este camino, un plan de lucha, tiene alguna fecha prevista? No, bueno, se va a ir dando. Yo lo vengo diciendo ya de hace algún tiempo. Digo, construir un paro no es de la noche a la mañana y se construye con consenso. Con acuerdo para que tenga la contundencia necesaria. La realidad es que cuando nosotros hacemos una medida de esa naturaleza tiene que tener un acatamiento profundo y no solamente en el AMBA, sino que tiene que ser a lo largo y a lo ancho del país. Se va a ir dando el paro, amigos. Vamos viendo. Es como, che, ¿qué somos? Vamos viendo. No sé. Dejó planteada la idea de que en el CABA hay paro y en el resto del país no, cuando el último paro fue exactamente al revés. Fue mucho más notorio, mucho más fuerte, mucho más contundente, sí, especialmente en Santa Fe y Córdoba, donde hay cinturón industrial, que acá en el Gran Buenos Aires. Qué problemón esta CGT. Bueno, ojalá en algún momento cambie esa conducción y recupere ese liderazgo dentro del sector de los trabajadores organizados. Ahora, otra de las cosas que Milei dice que mentimos es que él dice que el consumo anda fenómeno. Bueno, datos oficiales del INDEC. ¿Qué pasa en los supermercados? Cae la venta. Esto es dato oficial del INDEC. Caída de 3,7 interanual, caída acumulada de 3,3. ¿Sí? Dato del INDEC. ¿Qué pasa en los autoservicios mayoristas? Caída del 5% interanual, caída del 3,2 acumulada. Y este es importante, siempre les repito, en el mayorista compran los minoristas. El almacén de tu barrio, el chino de tu barrio, compra acá. Si acá está cayendo, significa que en su negocio, en el almacén, en el chino, está cayendo y por eso compra menos. Entonces, no hay una fiesta del consumo. Ahora, sí hay una fiesta de los millonarios. El colega Leandro Renú publicó en Página 2 una nota muy interesante, que es una fiesta de millonarios en autos de lujo. Tremendo. Consiguió los datos de cómo se están vendiendo los Mercedes-Benz, los Audi, los BMW y los Porsche, como el que se compró Emi Pizarro, en la Argentina. ¿Por qué? Y porque Milei les eliminó los impuestos. Les bajó los impuestos a los autos de lujo. Y los datos son tremendos. Mirá, poné las placas. Porsche, acá estás vos, Emi. 271% en un año. Cochazo. Está bien, porque hay muy poquitos Porsche, entonces apenas sube un poco la venta, sube fuerte. O sea, se triplicaron casi la venta de Porsche. ¿Por qué? Pues Milei les bajó los impuestos. Poné los BMW. 87% de BMW, como el que se compró Pesky en un año. 87%. El Mercedes-Benz de María Caferata. 59% de aumento de ventas de Mercedes-Benz
interanual. Casi 60%. Lindo auto. Y el Audi, con el que viene Fer Alonso todos los días, mira. 21% aumentó la venta de los Audis. ¿Y vos no te compraste nada? Acá, yo nada. No. Yo me compré la camioneta de Wanda Nara, que fue una de las que festejó la caída posta. O sea, está cayendo la venta en los supermercados. Y Wanda Nara celebró. Como si la imagen es Wanda Nara, un video que está sacándole una tela arriba de una camioneta Mercedes-Benz tremenda. Linda camioneta. Siempre una espacial. ¿Dónde la estacionás, no? Es para ciudad, no es una camioneta para ciudad. Bueno, Wanda pagó por esto, ¿cuánto dice el tweet? Pagó $350.000. Y valía $400.000. ¿Sí? O sea que se ahorró 348 pagó, se ahorró $52.000 en impuestos. La felicidad es cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo, dijo Wanda Nara al ahorrarse $52.000 de impuestos. Nada, me río para no llorar, es tremendo. O sea, le bajamos impuestos para que Wanda Nara, que buenísimo, se lo debe haber ganado esa guita, no es como Adorni. Pero hacía falta ahorrarle $52.000 a Wanda Nara, que es un ejemplo, esa porque lo hace público. O sea, como ven, aumentó la venta. Fue muy buena la nota de Leandro Renaud el fin de semana en ese sentido. Bueno, Milei dijo que va por la reelección. Vieron que lo puse recién. Ponelo de vuelta, solo el inicio de este tape, el tape 18, donde insisten que va por la reelección. Mirá. ¿Vas a presentarte a la reelección el año que viene? Sí. Sí, pero eso lo va a decidir los argentinos. A mí me parece que lo más... En elección, digo. En elección decir... Bueno, Milei dijo que va a ir por la reelección. En este contexto, recién les acabo de mostrar, está todo muy mal. Cae el trabajo, desaparecen empresas, cae la industria, cae la construcción, cae el comercio. Solo crecen un par de sectores que no están generando trabajo. Cae el consumo en los supermercados, caen los mayoritos. O sea, la verdad que está difícil la situación. Y Milei dice, voy por la reelección. Sí, bueno, tiene una chance el peronismo. Tiene una chance la oposición. Bueno, el mismo fin de semana donde sucede todo esto, donde se le va el jefe de gabinete, los datos son tremendos, qué sé yo, vuelven a aparecer desde el sector de la cámpora o del cristinismo, ataques a Axel Kicillof, que es un gobernador revalidado ya 2 veces en las urnas, que tiene obviamente chances y es, como todo el mundo ve, el potencial candidato a presidente el año que viene. Digo potencial porque capaz que no lo es, capaz que pasan cosas, capaz que no quiere, no sé, pueden pasar millón de cosas, pero si uno mira más o menos el mapa, dice, bueno, ¿quién tiene posibilidades, intención y mide? Bueno, uno es Kicillof, por ahí hay otros, por ahí hay un montón, yo no conozco otros, el que veo es Kicillof. El fin de semana pasado habíamos tenido a Máximo Kirchner en Parque Lezama directamente atacando a Kicillof. Uno dije, bueno, fue ese acto, queda encapsulado ahí. No, tuvieron toda la semana en lugares públicos como la legislatura bonaerense insistiendo en pegarle a Kicillof. Bueno, el fin de semana, una vez más. Una fue Lucía Cámpora. Lucía Cámpora es la secretaria general de la Cámpora, ¿sí? Ella es de la familia Cámpora, es como una casualidad eso, no es que sea por eso. Es una gran militante política, una joven con mucha, ¿cómo se llama? Con mucho empuje, la verdad que yo le respeto mucho su laburo militante. Ahora, escuchen una vez más, en este caso a ella, que es la referente de un montón de jóvenes que están en este momento en la Cámpora, el fin de semana, insistiendo con esta cuestión de Cristina candidata. Mirá. ¿Cómo es la operatividad de esa falta de legitimación que va a tener la próxima elección en caso de que Cristina, como hoy por hoy la cuestión jurídica indica, no vaya a poder ser parte? Mira, si Cristina no puede ser candidata, la elección va a estar viciada, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque efectivamente si la presidenta del principal partido de oposición y la principal referente opositora, que es lo que es Cristina, a pesar de que algunos se ilusionen con la idea de jubilarla,
si no se puede presentar a elecciones, bueno, la elección va a estar viciada por eso. ¿Y ahí cuál es el curso de acción? ¿Cuál debería ser el curso de acción del principal partido de oposición? Nosotros vamos a militar para liberarla. Y yo no estoy dispuesta como militante política a que me digan si eso se puede o no se puede hacer y a que empecemos a pensar los planes B que nos quiere digitar el poder económico. Yo soy peronista, conozco la historia del peronismo, entiendo que las victorias... Es decir, no se plantea una campaña electoral hasta que Cristina no esté libre, sería más o menos... ¿No hay forma de planificar una campaña electoral sin Cristina libre? Para pensar en una campaña electoral, primero hay que pensar en liberar a Cristina y para la campaña falta un año. Yo conozco de la historia por lo que hemos estudiado todos y por lo que hemos vivido. Y las victorias se conquistan en la calle con mayorías que se construyen desde la calle, que impactan después en el Congreso. Después habrá distintas discusiones sobre cómo técnicamente se implementa, se lleva adelante la libertad de Cristina, pero sobre todo construyendo organización. Y yo voy a pelear para eso. Y yo no estoy dispuesta a que ningún poder económico, a que ninguna mafia judicial, a que ningún Héctor Mañeto, a que ningún Mauricio Macri me diga que tengo que pensar un plan B. De ninguna manera estoy dispuesta a empezar a pensar cuál es la alternativa. Bueno, el plan B vendría a ser Kicillof, ¿no? Es bastante evidente. Entonces, en la lógica, en esta lógica discursiva, Cristina está presa, el plan B del poder económico es Kicillof. Es muy difícil de explicar. Me pareció muy interesante cómo llevó la entrevista a Mariano Martín, preguntándole cómo se instrumenta una expresión de deseo. Porque la expresión de deseo de Cristina libre, te diría, la comparte cualquier persona más o menos democrática en la Argentina. Cristina tiene que estar libre, Cristina es inocente, Cristina está mal detenida, es una causa armada y merece un juicio justo. No tuvo nada de eso. Pero eso es una expresión de deseo. Cristina no va a estar libre, Cristina no va a ser liberada, menos que menos durante este gobierno, donde va a suceder esa campaña electoral, menos que menos por Milei y menos que menos por esta Corte Suprema. Eso no va a suceder. No va a suceder. Por eso me parece relevante. Lucía Cámpora es dirigente de un montón de jóvenes que me parece muy bien la idea de seamos realistas, pensemos lo imposible, pero hay un momento en que hay que ser un poco realista. Es decir, eso no va a suceder, uno tiene que laburar con la realidad. Cristina lamentablemente va a seguir presa. Es un horror, pues está sufriendo en su cuerpo lo bien que le hizo a millones de argentinos. Pero Cristina va a estar presa. Ahora, esta idea de no se puede hacer una campaña con Cristina presa, hay que mirar 5 minutos para atrás. El año pasado hicieron una campaña con Cristina presa. Hubo una elección en la provincia de Buenos Aires con Cristina presa. Hubo una elección nacional con Cristina presa. ¿Qué es lo que cambió? Que el año pasado se pudo hacer campaña electoral con Cristina presa y el año que viene no se puede hacer campaña electoral con Cristina presa. Bueno, cambió que el candidato va a ser Kicillof. El año pasado no fue Kicillof. Entonces, la cuestión no es si está Cristina presa o no está Cristina presa, la cuestión es que no quieren que Kicillof sea candidato. Que yo lo entiendo, Están en todo su derecho a decir, no quiero que Kicillof sea candidato. No entiendo hacer eso cuando es el único que tiene posibilidad de terminar con este gobierno que está destrozando este país. Pero entonces mejor decir, no quiero que Kicillof sea candidato, a inventar una excusa que el problema es Cristina presa. Cristina estaba presa el año pasado también. Y hicieron una campaña electoral. Y entraron un montón de diputados y de senadores y legisladores y todo por todos lados. No había diferencia. Y fue todo el fin de semana, Sergio Berni publicó una nota en Infobae, repitiendo lo que dijo en la legislatura bonaerense el otro día. Y apuntando directo al gobernador, para más lo nombra en la nota, el victimismo, enfermedad infantil de la política. Publica una nota, o sea, ya no es, che, se le saltó la cadena en una sesión. Ponerle el párrafo de la nota. No es saludable que el gobernador enfrente las políticas de ahogo financiero a la provincia, de desindustrialización y pérdida de empleo, mientras en el Senado provincial se tejen acuerdos con los representantes de esa misma política entreguista. O sea, acusa a Kicillof de aliarse con Milei. Por escrito. Y por si fuera poco, salta Moreno también el fin de semana, que está bueno porque Moreno es un personaje irrelevante en términos electorales. La última vez que se presentó no pasó el piso de las PASO, sacó menos votos que Cintia Fernández, pero se para al lado de Máximo Kirchner en los actos de la Cámpora. Por ende, es un personaje relevante para este sector de la política que le está pegando a Kicillof. Y escúchenlo a Moreno el fin de semana.
Mira, si Kicillof no baja su candidatura, esto va a 2 listas. Kicillof tiene que bajar su candidatura. Yo siempre dije que puede ser embajador en Paraguay, senador. Ayer una compañera muy atinada me dijo que puede ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que está muy bien. Nadie lo va a cuestionar para ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Tiene experiencia. Me parece que sería un muy buen candidato, pero no está en condiciones de gobernar el país. Piensa mal la economía, el peronismo no lo va a acompañar. Lo podrá acompañar algún peronista como acompaña a Milei, pero la estructura pensante que hizo la década ganada no lo va a acompañar. Bueno, es realmente difícil de entender y de explicar. Yo repito, están pasando cosas muy graves en la Argentina, en la economía, en la política. Dentro de esas cosas muy graves está que Cristina está presa. Y Cristina no tiene que estar presa y tiene que tener la posibilidad de presentarse a candidata si quiere, si no quiere. Tuvo la posibilidad, algunas veces decidió ser candidata, otras que no. No sé qué haría en este momento. Lamentablemente está presa. Y si hay alguna posibilidad de que este país cambie, es que no siga gobernando la ultraderecha. Mientras gobierna la ultraderecha, Cristina va a seguir presa. No entiendo la estrategia de instalar algo que no va a suceder. Parecía que era para negociar y ahora es directamente para atacar a por lo menos alguien que tiene chance. Yo insisto, yo no sé si Kicillof va a ganar las elecciones, pero chance tiene más chance que cualquiera de los que está ahí opinando. Qué sé yo, agarraría otro camino. Cierro por último porque entre las tantas cosas graves que hay, está lo que hizo el gobierno la semana pasada, que fue firmar la Pax Sílica. Y quisiera que le presten atención a esto porque es algo también grave en este contexto. Está el tuit de la Embajada Argentina en Estados Unidos que dice firmamos la Pax Sílica. Y está la foto del embajador de Argentina en Estados Unidos, Alex Oxenford, con un personaje que se llama Jacob Elberg. Está la foto grupal, acá está. Este es Alex Oxenford y el joven que le está dando la mano, que es un joven rubiecito, muy joven, de hecho, tiene 30 y pico de años, se llama Jacob Elberg. Vamos a decir, ¿quién es? ¿Por qué le das tanta bola? Bueno, Jacob Elberg fue el tipo que escribió la Pax Sílica. La Pax Sílica dice, la Argentina se suma a un acuerdo para la provisión de minerales críticos para tecnología e inteligencia artificial y nosotros vamos a ser los que les demos los materiales críticos, los minerales críticos a los que produzcan esa tecnología. Bueno, este chico, Jacob Elberg, es subsecretario para Asuntos Económicos, tipo importante en el gobierno de Trump. Antes de eso, y lo dice incluso en su currículum oficial, fue asesor principal del director ejecutivo de Palantir. Palantir es la empresa de Peter Thiel y de Alex Karp. Peter Thiel ya es más conocido aquí, ya lo conocían de antes y lo siguen a Nicolantos, y si no, lo conocieron ahora porque estuvo en la Argentina, se reunió con Milei y es el tipo que está detrás del Super Rig y de un montón de proyectos del gobierno. El funcionario de Trump que escribió este proyecto de Pax Sílica era un tipo importante en Palantir. Y entonces lo pusieron ahí para que desarrolle esto. Entonces, Pax Sílica es otro proyecto de Peter Thiel. ¿Se entiende? Entonces, Argentina firmó también este proyecto de Peter Thiel la semana pasada. Mientras la Argentina estaba firmando, Jacob Elberg, el hombre de Palantir, escribió cuál es su idea de la soberanía digital. Y publicó un artículo que se llama La trampa de la soberanía digital. ¿Qué es lo que dice? Que los países no tienen que tener soberanía digital. Dice que cada país se tiene que dedicar a hacer solamente lo que ese país sabe hacer. Y que si otro país ya lo sabe hacer, dividamos el trabajo del mundo. Entonces, algunos proveen las materias primas y otros proveen el insumo terminado. No sé si les suena la historia. Así se dividía el mundo en el siglo XIX. A la Argentina le tocó en ese momento el rol de proveedor de materias primas. Y nos tocó comprar la ropa hecha. ¿Se acuerdan? Es como cantaba Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Bueno, ahora es lo mismo, pero es una actualización. Las penas son de nosotros, los minerales críticos son ajenos. Y el tipo escribió, les muestro una parte del artículo, que los países no pueden, si un país hace una cosa, otro país copiarla. Y voy a decir,
Tiene sentido en algunas ramas. Ahora, en la soberanía digital, en que vos tengas control sobre tu tecnología, obviamente no tiene sentido. La Pax Sílica que firmó la Argentina el otro día dice que ya que Estados Unidos es el que desarrolla tecnología de inteligencia artificial, que la Argentina no la desarrolle, que se limite a proveer lo que puede proveer, que son los minerales críticos, y después a comprarle a Estados Unidos la tecnología que Estados Unidos desarrolla. Eso firmamos el otro día. Obviamente es un peligro, porque si esa tecnología no la sabemos hacer, la controla otro, y vamos a estar dependiendo de que otro nos provea esa tecnología, vamos a quedar atados de pies y manos en nuestra soberanía tecnológica. Entonces ya no es soberanía tecnológica, sino que es colonialismo tecnológico. Esto lo firmó el otro día nuestro canciller, nuestro embajador en Estados Unidos, nuestro gobierno, y se suma también al memorándum que hay de provisión de minerales críticos, donde les entregamos los minerales críticos de forma prioritaria a Estados Unidos. ¿Ven que están pasando cosas graves como para dedicarle el fin de semana a putear a un gobernador? Están los millonarios de fiesta, están volando las ventas de autos de lujo mientras baja la leche, la carne, la yerba, los supermercados, los autoservicios, el laburo, la industria, el comercio, la construcción. Es devastador este gobierno, como para andar limando al que tiene alguna posibilidad de cambiar esto. Bueno, ¿qué vieron ustedes? No, una referencia a esto del cambio del eje de campaña